Hay muchas noticias sobre América Latina y usted se ha centrado mucho en la región. El país que tiene más problemas sin duda es Venezuela. Hay una crisis política con el presidente Nicolás Maduro. Recientemente se fue elegida una asamblea constituyente que ha sido desconocida por la mayor parte de la comunidad internacional, por la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Incluso esta asamblea constituyente ha dicho que deberían ser procesados por conspiración los miembros de la Asamblea Nacional, del Parlamento elegido democráticamente a finales de 2015 y controlado por la oposición, donde había mayoría de la oposición. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que no descarta incluso una opción militar en Venezuela. El vicepresidente Mike Pence, estadounidense, que fue recientemente a América Latina, trató de moderar esas palabras. Las Naciones Unidas han dicho que hay un uso excesivo de la fuerza, o lo ha habido de parte de las autoridades venezolanas contra los opositores. Habrá elecciones a las gobernaciones en diciembre. Todo el mundo se pregunta aquí cuál es la salida real, un diálogo, nadie sabe realmente esto a dónde va a ir a parar. ¿Cuál es su percepción? Venezuela obviamente es un país extraordinariamente complejo, ¿no? Un país donde se viene construyendo, o sea, mucha gente ve la coyuntura actual, pero este es un proceso que tiene ya casi 2 décadas, ¿no?, de construcción, siempre de un modelo excluyente, autoritario, unipartidario, que es un modelo que lamentablemente gran parte de la comunidad internacional legitimó desde un principio como un modelo democrático, ¿no? Y hay varias definiciones de democracia, pero en este caso la democracia es una democracia mayoritaria, donde hay pocos derechos para grupos de oposición, y obviamente hay una manipulación desde un principio de las reglas del juego. Entonces, en ese contexto no es sorprendente cómo llegamos a esta coyuntura, a la coyuntura actual. La elección de esta Asamblea Constituyente es simplemente el paso final como ha sido de alguna manera una jugada, yo diría lamentablemente una jugada política maestra, asesoramiento cubano, pero muy bien pensada, ganaron la partida. Le ganaron a una oposición mal organizada, una oposición con una estrategia con poco foco, ¿no? Y lamentablemente, a pesar de que hay una buena parte de la comunidad internacional que no reconoce a la Asamblea y que, bueno, denuncia violaciones de derechos humanos, etcétera, ¿no?, también es cierto que hay una buena parte de la comunidad internacional que sigue legitimando al gobierno del presidente Maduro. La oposición ha dicho, algunos partidos de oposición, como la ADE, la Acción Democrática, del señor Henry Ramos Ayub, que piensa tomar parte, piensa presentar candidatos a las elecciones, a las gobernaciones de diciembre. Otros sectores de la oposición han criticado esa decisión de Ramos Ayub, por ejemplo María Corina Machado, que incluso decidió marginarse del grupo opositor. Si usted hubiera sido líder opositor venezolano, ¿habría presentado candidatos a esas elecciones de diciembre? ¿O le parece que eso es absurdo porque lleva mucho tiempo la oposición diciendo que el gobierno de Nicolás Maduro no es un gobierno limpio, que no hay reglas del juego claras y demás? Es que es verdaderamente una gran pregunta, ¿no? O sea, si uno ve las elecciones de mediados de década pasada, cuando la oposición no se presentó, y resultó ser un error garrafal, ¿no? Porque gracias a la consolidación del control sobre la Asamblea, el gobierno del presidente Chávez pudo hacer básicamente lo que quiso. Rediseñó, estableció todo tipo de reglas que favorecen obviamente a los que están en control. Sin embargo, creo que la oposición apostó mucho a esa elección, a ese referéndum que hicieron a mediados de julio, ¿no? Un referéndum que tuvo un éxito rotundo, pero al final no era organizado por el Estado, no era una elección, digamos, entre comillas, legalmente legítima, ¿no?, aunque la Asamblea la había sancionado, ¿no? Esa apuesta, si bien tuvo mucho impacto en la opinión pública, pues de manera muy, digamos, ordenada, ¿no?, el gobierno, el Estado, en control del Estado, logró montar esa asamblea constituyente con un fraude masivo, ¿no?, pero al final se consolidó. Y el hecho de que hay una buena parte de la comunidad internacional que
reconoce eso y que está buscando otras formas de salir de esta coyuntura, hace que sea muy difícil, ¿no? O sea, mira, la elección de gobiernos autoritarios militares, especialmente gobiernos militares de derecha, cayeron al final no solo por presión interna, ¿no? También porque se resquebrajaron desde adentro, algo que está pasando poco a poco en Venezuela. Pero lo más importante fue cuando la comunidad internacional se volcó en contra. Hoy, miren, hay 12 países que han estado sólidamente en contra de Maduro, otros que son medio, ¿no? Y una buena parte que se beneficiaron de Petrocaribe o que simplemente no están dispuestos a condenar de manera definitiva a Maduro y a este modelo, ¿no? Claro. Incluso la fiscal venezolana, la fiscal general que debió huir del país, Luisa Ortega Díaz, ha hablado de que Nicolás Maduro recibió dinero y gente del entorno de Nicolás Maduro de Odebrecht, la famosa multinacional constructora brasileña, que ha salpicado de distintos gobiernos. Precisamente el gobierno del Brasil ha estado muy salpicado por esto. Dilma Rousseff, la presidenta anterior, fue destituida. Es verdad que ella lo fue por haber maquillado las cuentas públicas, pero hay acusaciones contra Michel Temer, el actual presidente brasileño. Ha habido sanciones ya muy serias por parte de la justicia brasileña contra el expresidente Lula da Silva. Decenas de parlamentarios están en prisión. Absolutamente. Y lo que se pregunta mucha gente, y aquí lo quiero llevar al Brasil, es qué va a pasar en ese país, porque parece que no se puede creer en nadie. Todos los días, cada vez que hablan de un dirigente político nuevo o distinto, resulta que también recibió dinero de Odebrecht, o hay una llamada telefónica en donde están promoviendo un soborno. Sí. Algunos dicen que lo rescatable del Brasil es que la justicia funciona. ¿Será que de esa forma Brasil puede salir adelante o usted cree que esto se va a complicar mucho más? Mira, te diría dos cosas. En Brasil es el único país en América Latina que ha llevado a un impeachment a dos presidentes, a Fernando Collor de Mello, ¿no? Y obviamente a Dilma Rousseff. Eso habla bien de la institucionalidad brasilera. Muchos académicos inclusive, si tú ves la literatura, siempre se ha llegado a la conclusión de que Brasil es el país donde la institucionalidad estuvo mejor avanzada, ¿no? En ese sentido sí creo que es muy positivo. Sin embargo, Brasil no se excluye de la tendencia regional de una crítica tan profunda a las instituciones democráticas. Nadie cree en las instituciones de la democracia. No creen en los partidos, no creen en la justicia, no creen en el Congreso y no creen obviamente en sus presidentes, ¿no? Sin ir más lejos, acá en Estados Unidos el Congreso llegó a tener 9% de aprobación, ¿no? Muy por debajo de cualquier legislatura en América Latina. Entonces, en Brasil existe esta crisis profunda de la democracia. Hoy también en cifras de distintas instituciones de opinión pública vemos, por ejemplo, que por primera vez el latinoamericano está viendo, ¿no? Hay una baja significativa en el apoyo a la democracia como el mejor sistema, ¿no? Lo estamos viendo en Brasil, lo estamos viendo en Colombia, lo estamos viendo en muchísimos países y eso es preocupante. Y precisamente porque hay esta imagen que los políticos, primero, son corruptos, ¿no? Que los políticos prometen una cosa en campaña y llegan y hacen otra. Claro. Y obviamente está algo que trasciende. Todos nuestros países son países, algunos más, algunos menos, pero con un clientelismo político muy profundo. Mira, la democracia, las democracias más avanzadas siempre han tenido clientelismo, pero el clientelismo debe estar, pues, en su debida proporción, como sí. En algún momento dijo... Es como la frase de César Turbay Ayala, que fue presidente colombiano, que decía hay que llevar la corrupción a reducirla a sus justas proporciones. Exacto, ¿no? O sea, acá en Estados Unidos, por ejemplo, el sistema de political appointees, ¿no? de los contratados políticamente, sí. ¿No? Es una franja reducida, mayor ahora a propósito que antes, pero en todo caso, si no logramos llevar eso a su debida proporción en toda la región, el clientelismo prima y el clientelismo tiende a conspirar contra la democracia. Y eso en contextos como estos, donde tenemos gran desigualdad,
bajo crecimiento y enormes problemas sociales con una población que hoy demanda, que no es una población pasiva, es fundamentalmente urbana. Sí. Entonces es mucho más difícil gobernar, especialmente sobre la base de promesas falsas, ¿no? Incumplidas, ¿no? Odebrecht también ha salpicado al Perú, a la política peruana. El expresidente Alejandro Toledo está siendo solicitado por la justicia de ese país para que regrese a dar explicaciones. Se dice que recibió $20 millones de Odebrecht. El expresidente Ollanta Humala está en prisión preventiva con la esposa. Hay funcionarios que ocuparon cargos importantes en el gobierno de Alan García que también están vinculados a este escándalo. Y ahí está Pedro Pablo Kuczynski, el presidente peruano, tratando de gobernar. ¿Lo está haciendo bien Kuczynski? ¿Logrará Kuczynski evitar que siga habiendo en el Perú sospechas sobre la clase dirigente, sobre la clase política con respecto a compañías como Odebrecht? Es una pregunta muy difícil de contestar. O sea, el presidente Kuczynski no ha tenido un buen primer año. Tiene problemas internos en su propio partido, está inclusive perdiendo control sobre su propia banca legislativa. Tiene obviamente problemas con el fujimorismo, ¿no? Pero él sigue manteniendo una imagen internacional importante. Pero gobernar el Perú en este momento, a pesar de que es uno de los países que crece y todo, no es fácil porque ganó por tan poco margen y no tiene un Congreso a favor y gran parte de sus iniciativas se han paralizado, ¿no? Y en eso viene este tema de Odebrecht, que yo creo que más allá de los porque uno puede hablar de República Dominicana, no hay país, Colombia, que no ha sido salpicado por el tema de Odebrecht. Pero eso yo creo que uno tiene que entenderlo, sobre todo, desde el punto de vista de los sistemas electorales. Y el hecho concreto que las campañas políticas en todo el mundo se han encarecido tanto, ¿no? Que como no hay financiamiento, el Estado no puede cobrar no puede pagar esas campañas, a pesar de financiamiento público. Las empresas privadas locales tampoco no dan abasto para... y hay gran penetración de empresas extranjeras, ¿no? Entonces, esto era una lógica extensión de lo que se iba a ver y que, a propósito, continúa sucediendo, ¿no? El problema es que las reglas electorales no son claras y la expectativa siempre es, mira, inclusive acá en Estados Unidos, ¿no? Las reglas de financiamiento electoral no son nada claras y hay enormes contribuciones con la expectativa de que cuando una persona llega al poder va a cumplirle a esa persona o a ese grupo que... Entonces es un problema para mí de la democracia presidencialista y de los sistemas electorales. Profesor Gamarra, usted conoce también Colombia y es un país al que usted conoce muy bien. Se firmó un acuerdo de paz con las FARC, con la guerrilla, el año pasado, a finales del año pasado. Sí. Se había firmado un acuerdo inicialmente el 26 de septiembre, luego vino un plebiscito donde ganó el no, los ciudadanos rechazaron por un margen pequeño ese acuerdo, hubo unos cambios en el acuerdo, se firmó un segundo acuerdo que fue ratificado por el Congreso de la República y las FARC justamente la semana pasada pusieron en marcha, iniciaron un congreso para fundar un partido político. Hay muchas controversias sobre ese acuerdo con las FARC, hay gente que dice que haya habido impunidad, el gobierno del presidente Santos dice que no, porque hay un resarcimiento a las víctimas, ha puesto a las víctimas en primer lugar. El presidente Santos ha dicho que tienen que contar toda la verdad a los de las FARC, porque si no, no tienen los beneficios de lo que se llama la justicia especial para la paz, la justicia transicional. ¿A usted le gusta ese acuerdo? ¿Usted cree que esa fue una buena solución para el conflicto con las FARC que venía desde 1950? Sí. ¿O usted cree que el gobierno del presidente Santos, al gobierno de Santos se le fue la mano en generosidad con la guerrilla? Mira, yo creo que hay que entender lo que sucedió en Colombia desde una perspectiva comparada, ¿no? Los procesos de paz en cualquier lugar del mundo han sido controvertidos. Y los procesos de paz, este es un dicho muy colombiano también, ¿no? Que es que uno en procesos de paz tiene que tragar muchos sapos. Sí. Y uno tiene obviamente que aceptar cosas, inclusive atrocidades, que a mucha gente no le gusta, ¿no? Y en mi opinión el proceso de paz era algo inevitable, ¿no? Que tenía que llegar.
¿Cómo se hizo? Uno puede debatirlo y puede cuestionar, por ejemplo, que se haya negociado inclusive en La Habana con el patrocinio o la venia de los Castro, ¿no? Que se haya hecho de la forma en la que hizo la negociación, de la forma en la que el presidente hizo un referéndum innecesario realmente, ¿no? Y que después, más o menos copiándose una página de los vecinos en Venezuela, ¿no? Haciendo una jugada política para aprobar un proceso de paz, deslegitimando el proceso de paz, ¿no? Entonces, nosotros hicimos una investigación 2 años seguidos, grupos focales en todo el país, básicamente tratando de medir el grado de apoyo que existe en Colombia. Y lo que encontramos es algo muy interesante. El colombiano está muy comprometido con la idea de la paz. El colombiano quiere paz, obviamente, pero cuestiona mucho, ¿no? Y volviendo un poco a la crisis que tienen los sistemas políticos, cuestiona enormemente a las instituciones en Colombia. Los políticos están por el suelo, las instituciones por el suelo, la policía por el suelo. La única institución que los colombianos rescatan es las Fuerzas Armadas. El ejército, ¿no? sí. Y es en parte, no solo porque ellos llevaron la guerra, pero también porque tienen un acercamiento con poblaciones rurales sobre todo, ¿no? Entonces, y se los ve a muchachitos, ¿no? Que están cumpliendo su papel en la patria y se los considera no corruptos. Pero el proceso en sí, yo creo que ya es marcha atrás, no es posible, ¿no? Aunque gane el candidato de la oposición uribista, exacto, cualquiera que sea. Muy, muy difícil, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que Colombia va a tener paz, porque es paz con una parte de las FARC, ¿no? Lo lamentable de Colombia es que Colombia hoy produce más coca que cualquier país del mundo, cerca de 200.000 hectáreas, que Colombia tiene una grave crisis inclusive de heroína, de consumo de heroína, y ahora con casos documentados de HIV, producto del uso de heroína, ¿no? Entonces, bajo crecimiento, ¿no? La crisis obviamente de los hidrocarburos, ¿no? Y un proceso electoral extraordinariamente polarizante, ¿no? Con una oposición que rechaza pues obviamente el proceso de paz y que tiene muy buenas posibilidades de ganar. Entonces, si bien creo que el proceso de paz llegó donde tenía que llegar, el futuro de Colombia no necesariamente va a ser tan pacífico como los que propusieron esperaban, ¿no?